Bien, pues buenos días a todos. Este video va a ser para ejemplificar el modelo de, bueno, el análisis de modelos análogos que tienen que desarrollar para su proyecto final. Bueno, el proyecto se llama Perla Central. Es un hotel que está ubicado en el centro de Guadalajara y tiene, bueno, en su nombre radica también su concepto, ¿no? Si analizamos un poco las formas en las que se conoce el estado de Jalisco, que es donde se encuentra esto, podemos entender un poco la forma en la que el estudio de diseño que desarrolló este proyecto, pues tomó muchas de las reminiscencias que existen en la Perla Tapatía para poder tener como resultado este proyecto de interiorismo, ¿no? Vamos a analizar una de las descripciones, el texto descriptivo que aparece en la página del estudio que desarrolla este proyecto tiene el siguiente texto, ¿no? Y lo vamos a analizar con detenimiento. Dice, este hotel dispone de 7 plantas que ofertan un total de 95 espacios de habitaciones y suites. Dice aquí que está lleno de detalles que reflejan las características de la cultura tapatía. Y aquí está también el meollo del diseño de interiores de este proyecto. Mucho del concepto, y les voy a pedir que imaginen también su idea para después contrastarlo. Dice que está lleno de detalles que reflejan las características de la cultura tapatía. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, o me gustaría que ustedes imaginaran por un momento a qué se refiere con la cultura tapatía, pues a lo mejor de algunos de ustedes, como en el extranjero, pues imaginan una cuestión más provincial, más como de haciendas o cosas así, ¿no? Entonces, en este sentido, también el proyecto se basa en una fuerte investigación de qué es lo que realmente existe en Guadalajara, como frases y dichos que pueden estar mucho más actualizados de lo que nosotros creemos o tenemos la idea, o de la que mayor parte de la gente que no conoce el estado, pues se podría imaginar. Y además, pues esto también le da al proyecto su propia identidad, ¿no? Que es lo que este estudio que se llama MACA buscó a través de este proyecto. También a través de las intervenciones artísticas que se hicieron, pues a través de las colaboraciones con varios artistas, pues se logra transmitir la esencia de los habitantes de la ciudad, ¿no? Que es lo que el estudio pretendía hacer con este proyecto, ¿no? Además, pues también existe la cultura del fútbol. Ahí en el centro de Guadalajara, pues está el estadio, o estaba anteriormente el estadio, ahora ya hay otro estadio, pero no deja de ser un referente. El fútbol sigue siendo parte importante de la ciudad y también es un reflejo del territorio, ¿no? Algo que se busca con este proyecto es también tener un reflejo de lo que es Guadalajara en sí, cuáles son sus principales atractivos turísticos e incluso hacer un repertorio pictórico, ¿no? Para que se cuente la historia que rodea el mismo hotel, ¿no? Y hay pues el diseño o el trabajo de muchos diseñadores, de artistas, de ilustradores, que pues buscan precisamente eso, ¿no? Celebrar la cultura que hay en Guadalajara. Entonces, traten de hacerse una idea de cómo podría ser el edificio o el proyecto en su interior y vamos a contrastarlo con lo que es en sí el proyecto, ¿no? Como les aclaré en su asignación, ustedes tienen que hacer una síntesis de qué es lo que van a desarrollar a través de su proceso de diseño, que es importante. Ya no la incluí porque pues es parte del proceso, pero la tomo acá en esta presentación para que se den una idea de lo importante que es la metodología, ¿no? Ya les compartía yo el, la página de otro estudio que se llama Armatoste, el cual también tiene una metodología muy definida para trabajar. En este caso es otro estudio que se llama Artefacto, que también participó en colaboración con algunos proyectos que estamos analizando. No es precisamente Maca Studio, que es quien hizo el hotel, pero es otro ejemplo de la metodología que se supone debemos de tener muy en cuenta, ¿no? Porque todos los estudios profesionales de diseño pues trabajan con una metodología, el diseño se basa en una metodología, es un proceso metodológico. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta
que la metodología es relevante para cualquier proyecto, ¿no? Y aquí pues se muestra, ¿no? Que es acercarse con el cliente, hacer un estudio de funcionamientos del espacio, en su caso un espacio comercial, permitir también el origen del concepto, que es la forma en la que el proyecto se va guiando alrededor de cada uno de los pasos a seguir en el diseño, y por ende pues es también la idea rectora, ¿no? El concepto es lo que mayormente definimos como la idea generatriz, pero que también es una idea que nos permite guiar todo el proceso para alcanzar los objetivos que se plantean en el inicio, ¿no? Además, bueno, una vez que se tiene todo esto, pues hay que evaluar y hacer una serie de ajustes. Lo que decíamos en la metodología, pues no es lineal, por lo tanto, se tienen que evaluar y reevaluar las cosas para poder tener ajustes en el diseño y tener pues mejores soluciones, ¿no? Ninguna solución, yo creo que ningún proyecto ha llegado a su concreción sin haber pasado por una etapa de evaluación, sin haber tenido varias propuestas en mente. Es raro y creo que no existe ninguno que se dé como algunos de ustedes manejaban en sus metodologías, ¿no? Que una vez tengo una idea y esa idea se concreta y ya se construye. Eso, la verdad es que no sucede en la realidad, por lo tanto es importante que ustedes lo tengan, ¿no? Al final, pues aquí el estudio artefacto pues habla de concretar un proyecto, que creo que es la idea del proyecto ejecutivo, y finalmente pues se lleva a la construcción, ¿no? Que es algo que a lo mejor nosotros no vamos a poder ver en cada uno de los procesos, pero sí les adelanto que parte de su última entrega tendría que incluir, como ya se los dije desde un principio, la parte ejecutiva del proyecto. Entonces, analícenlo y llévenlo en la mente para que puedan adelantar un poco esta parte del proyecto ejecutivo, que es el desarrollo de especificaciones y catálogos, el desarrollo conceptual, esquemas, tablas de acabados y cuantificación de los productos, además del catálogo de mobiliario, incluido el proyecto ejecutivo, para que ahí lo tengan en mente y sepan qué es lo que se va a desarrollar en futuras etapas de su proyecto. Bueno, y ya entrando de lleno al proyecto, bueno, este es ya lo dijimos, el Hotel Perla Central, ubicado en el centro de Guadalajara, que también se asocia con una remodelación del proyecto y que en su acceso principal pues ya aparece con ciertos elementos que le dan cierto carácter, ¿no? Este uso de las cortinas sobre los ventanales, que hasta hace poco hubo como un nuevo nacimiento de las cortinas que no se utilizaban, habían caído en desuso. Muchas de las personas prefieren persianas, pero ahora ha habido un vuelco hacia atrás y han retomado nuevamente el uso de estas cortinas que más bien parecen una especie de velos que dejan entrever la luz que hay al interior del espacio y pues se aprecia ya el contraste entre los colores y los materiales de la recepción del hotel, ¿no? El hotel pues cuenta con todos los servicios básicos, sala de juntas, un restaurante, un salón para eventos y las distintas habitaciones, ¿no? Algo que podemos resaltar aquí es que en todas estas imágenes, que son parte de los interiores del hotel, podemos apreciar el dominio de un material, ¿no? Que es el uso de la madera. La madera está por todos lados y muchos elementos, sobre todo muy clásicos, ¿no? Como elementos decorativos que tienden hacia la parte, se podría decir retro, pero que también tienen cierto halo de contemporaneidad, ¿no? Porque lo que se busca allí es resaltar la cultura, agregando pues algunos otros elementos interesantes de diseño, ¿no? Y el trabajo sobre los muros, y en esencia pues vemos también aquí el trabajo sobre todo gráfico, que se hizo en cada uno de los productos que se ofrecen en el mismo hotel. Entonces todo esto es un resumen incluso de la paleta de colores, ¿no? Que se aprecia prácticamente en todos los espacios, que va desde los naranjas hasta el negro, el uso del negro en varios elementos, gris y algún tono de azul, que es este azul como turquesa, que aparece en algunos espacios, y también el uso del color amarillo, ¿no? En el mobiliario o en algunos objetos decorativos. Toda esta es la gama de colores, no se aprecia o no está descrita como una paleta formal de colores, pero lo podemos ver que claramente al interior de los espacios está y existe, que es esta paleta de colores. Algo muy importante que ustedes deben hacer cuando hagan su análisis de modelos
y esto no lo van a encontrar directamente en el proyecto, pero lo tienen que desarrollar, es la descripción de las tendencias que persigue el proyecto. ¿No? Es algo que es inherente al proceso y que ningún proyecto te va a decir, "Ah, yo estoy siguiendo esta tendencia", porque pues, es parte del proceso, que es algo que se queda inmerso en el portafolio de investigación, pero que no se le dice al cliente, ¿no? No se le dice que hay una serie de tendencias y que hay una guía para poder diseñar y demás. Y yo lo asocié con estas dos tendencias, ¿no? El proyecto Perla Central, creo yo que se rige bajo estas dos tendencias, que una es la G local, habla de lo global y lo local, dice aquí es el objeto de expresión en una determinada cultura, son productos únicos que tienen una relación emocional, ¿no? Que asocian un estilo de vida más simple y que están desvinculadas de algún mensaje, ¿no? Que, sobre todo la globalización cultural, ¿no? Porque a final de cuentas es un hotel que recibe muchos turistas y lo que se busca es revalorar la cultura de Guadalajara a través de las artesanías, el intercambio cultural, etcétera, ¿no? Entonces creo que muchas de las manifestaciones de objetos que existen dentro del proyecto tienen que ver con esto de lo global y lo local. En segundo lugar, creo que también se va hacia lo básico, por eso esta onda de simplicidad y durabilidad que se aprecia en la segunda tendencia, que se llama The Essentials, se basa también en buscar que los objetos sean perdurables, ¿no? Que sean útiles, que se resuelvan necesidades. Pareciera así ordinario o normal, pero son cosas que van también hacia lo minimalista, se podría decir en cierto caso, ¿no? Son propuestas muy sencillas, basadas en una paleta clara, definida de colores y en una suerte de pocos materiales que se utilizan a lo largo de todos los espacios dentro del hotel, y que creo yo que estas dos tendencias se asocian claramente con lo que el proyecto refleja. Entonces, en su proyecto ustedes tienen que desarrollar también el análisis basado en las tendencias, ¿ok? Y bueno, lo vemos aquí, ¿no? Los objetos cotidianos o lo básico pues se aprecia en el mobiliario, en la forma que tienen los mobiliarios. Hay ciertos ángulos que se aprecian sobre todo en este aparador o en este librero, pero que también no deja de tener objetos como muy cotidianos. Les decía yo, los libros y la parte de la enciclopedia que aparece son todos objetos decorativos. Y vemos algunos objetos que hacen el contraste, como estos enormes palos de Brasil que ya están bastante crecidos, que están sobre macetas muy básicas. El uso del MDF en los muebles también es un recurso que aparece en algunos espacios. Y esto porque aparte de que le da otro tipo de aspecto con la textura que tiene el MDF en el mobiliario, pues permite que sean económicos de cierta manera el mobiliario y que sean de un uso un poco más pues extremo, ¿no? Porque es donde pasan todos, aquí es el lobby principal del hotel, está también la recepción y apreciamos, y algún detalle interesante aquí en la barra de la recepción, que se ve toda la paleta de colores, ¿no? Si ustedes aprecian cada una de las líneas que están sobresalidas aquí con este juego de líneas horizontales, vemos toda la paleta de colores del hotel, esa es la paleta de colores, ¿no? Y de fondo, del lado izquierdo, donde está el logotipo del hotel, vemos todo este muro con duela de madera. No sé qué madera sea, tal vez puede ser eh, alguna especie de madera tropical, pero lo interesante aquí es que es un uso bastante interesante de todos estos elementos, ¿no? El trabajo sobre los plafones, la iluminación indirecta y los objetos decorativos que ya hicimos mención, ¿no? Entonces, esto integra lo que ya habíamos mencionado, ¿no? El uso de objetos que expresan determinada cultura con cierta relación emocional y el uso también del buen diseño y la calidad de vida mediante objetos que sean simples y duraderos. Entonces, estas dos tendencias se ven reflejadas claramente en la propuesta que el proyecto tiene en el hotel, ¿no? Bueno, además de esto, pues vemos también las habitaciones que tienden hacia más hacia los grises, pero no dejan de sobresalir los colores que ya dijimos y los muebles sobre todo en madera, ¿no? Y algo que aparece ya no como un objeto decorativo, sino un tratamiento sobre los muros, es los textos, ¿no? Los textos que sobresalen en las habitaciones
que incluso hablan de la forma de expresarse de las personas. Dice, aquí en Guadalajara se usa ojo pachiche para tener un ojo hinchado, ¿no? O tullido cuando alguien está inmóvil, o de a tiro cuando alguien quiere decir sin duda alguna. Entonces vemos aquí rasgos de la cultura, en este caso de la cultura hablada, de las formas de expresión de las personas que aparecen como elementos dentro de la decoración del lugar. Y esto es algo interesante porque entonces comienza el, quien usa el espacio a relacionarse con el lugar sin darse cuenta a través de la lectura del espacio, en este caso los muros. Y bueno, ya el aspecto de las habitaciones en los baños, pues es un poco más tradicional, simplista, si pudiera decirse así, pero respetando dos de los colores que están contenidos en la paleta, ¿no? Trabajando materiales vidriados para los muros y el uso de cristales en las puertas para los baños y demás, además del contraste con los materiales negros y los colores metálicos en las bases de los muebles, ¿no? Vemos aquí otro ejemplo de una habitación doble con el mismo recurso sobre los muros y el uso de texto sobre ellos, además del mobiliario de madera que ya dijimos, y muy básico, ¿no? Muy simple, que es el trabajo sobre las habitaciones. Aquí uno más que destaca también el uso de mobiliario en colores, como este color amarillo, que ya dijimos que es propio de la paleta. La iluminación indirecta, que está escondida dentro de los plafones de las habitaciones, y el recurso de los muros, ¿no? Aquí vemos una impresión sobre un muro, que lo vamos a ver a detalle más adelante, donde está el escritorio y la mesita de noche. Es un trabajo de un artista, que son pequeños dibujos de personas, que está sobre un muro y también se trabaja como un objeto decorativo. Y algunos otros detalles en otras habitaciones, donde ya se incluye mobiliario de otro tipo, pero que también respeta la paleta de colores ya mencionada. Aquí otro detalle de las habitaciones y el predominio del amarillo. En algunos casos creo que las habitaciones suelen ser más agradables cuando hay otros toques de color. Cuando son habitaciones muy simples, pues entonces como esta, no hay una vivencia del espacio más adecuada. Sin embargo, cuando empiezan a mostrarse otros rasgos de color, aquí vemos la importancia del color, los textos como punto focal y la parte de la simetría que es obvia en la recámara, en conjunto con toda esta gama de colores que se aprecian en el mobiliario, vuelven al espacio algo más agradable, ¿no? Entonces, vamos directamente a los espacios vestibulares de cada uno de los pisos. Y esto es lo que mencionaba el proyecto, ¿no? ¿Qué se buscaba con el hecho de incluir a los artistas y el de manejar el diseño conceptual o artístico para guiar a los usuarios del hotel hacia una experiencia diferente? Aquí vemos el uso y el contraste, incluso el uso de los muros con toda esta serie de trabajo de ilustración y el uso también de la escala o del gran formato para numerar los pisos, ¿no? Y que la gente se identifique. Vemos aquí los contrastes sobre los muros y el trabajo sobre el muro del lado derecho, que pues es una intervención artística. Aquí vemos ya a otra escala lo que es el lobby, apreciando nuevamente el contraste de colores y la paleta que están trabajando. Y si nos vemos, bueno, lo puse otra vez porque vemos que ese tipo de materiales que se utilizaron en el lobby vuelven aquí a manifestarse en el restaurante, ¿no? Y el uso de un mobiliario aquí cambia la perspectiva, porque el uso del mobiliario de latón o de lata, que no sé cómo se puede decir, este metal, que en algunos casos no es tan solicitado en el diseño, aquí aparece como el uso de mobiliario en las sillas, ¿no? Este material con el que están fabricados algunos utensilios de cocina y que es una lámina que es bastante resistente y que ahora pues es utilizada para la fabricación de mobiliario. Asimismo, nuevamente el trabajo sobre los muros y la aparición de la madera ahora sobre las mesas y sobre la decoración de algunos de los muros, ¿no? La combinación de este lambrín de madera en contraste con el uso de el MDF que está sobre este muro del lado derecho, ¿no? Que está por acá. Cubrir las columnas para darle otro aspecto y el trabajo sobre los muros. Creo que este es algo que se repite prácticamente en todo el hotel. El trabajo del estampado sobre los muros
creo que es un trabajo de vinil, que muestra también el uso de los muros de otra forma, ¿no? El trabajo de iluminación, que no lo habíamos mencionado, pero aquí se aprecia muy simple porque incluso las instalaciones están expuestas, ¿no? Vemos aquí la tubería, el tubo conduit que está sobre el plafón y que aparece conectando cada uno de los plafones. Esto pues le da otro lenguaje un poco más esencial a, a la propuesta y permite también que pues exprese de manera diferente el uso de las instalaciones y que no quede oculto sino expuesto, ¿no? Esto también es parte de otra tendencia. Y el cambio del contraste con el mobiliario, ya lo habíamos mencionado. Y me pareció interesante este detalle. Este detalle está sobre el restaurante. Es el uso de otro material sobre los muros que tiende más hacia la talavera. No es precisamente la talavera, pero es un patrón geométrico muy de la onda barroca que se aprecia sobre algunos espacios eclesiásticos, pero que en este caso se usa para el baño, y el uso de los grifos. Aquí incluso podemos ver el uso de una llave común, una llave de agua común, sobre los lavamanos, lo cual permite que tengan rasgos todavía más básicos del el hotel mismo, ¿no? Son objetos de uso cotidiano que aparecen sobre este tipo de espacios públicos para ser apreciados, obviamente, y el uso de la iluminación detrás del espejo para resaltar todavía más este tipo de elementos, ¿no? Parecieran objetos muy básicos y muy sencillos, pero esa es la intención. Vemos aquí reflejada claramente el entendimiento de las tendencias y su traducción en este tipo de objetos propios de las instalaciones, pero que van de acuerdo a lo que establecieron en un principio bajo el concepto de transmitir la cultura, ¿no? Y en otros espacios pues se vuelve a repetir el tratamiento de los lambrines de madera, aquí incluso con una perforación para ocuparlo para traducir los nombres de los espacios. La iluminación también muy sencilla. Y los objetos que ya habíamos mencionado, ¿no? Que ya decíamos en una de las primeras diapositivas que se buscaba también traducir parte de la esencia de, del centro de Guadalajara, que era el fútbol, en específico pues el equipo local, que es las Chivas del Guadalajara. Y aquí lo vemos a través de estos objetos que son de uso cotidiano, que son estos muñequitos del futbolito, y que ahora aparecen como objetos decorativos. Aquí vemos ya la traducción de la cultura popular hacia los objetos decorativos, ¿no? Si nosotros lo vemos aquí, pues son los muñequitos, pero realmente están puestos sobre el plafón, ¿no? Estos elementos están sobre un plafón y son objetos decorativos dentro del espacio. Bueno, aquí ya el tratamiento sobre las terrazas no es tan agradable. Creo que esta es una de las cosas que se pudieron haber trabajado de manera distinta. No sé en qué sentido trabajaron esto, pero pues aquí ya se rompió lo que se traía en cada uno de los espacios. Aquí hay un trabajo mucho más simple y yo diría hasta un tanto descuidado, ¿no? El trabajo de las terrazas. Y aquí apreciamos pues ya a detalle el trabajo la intervención artística sobre los muros que aparecen en los pasillos del hotel, lo cual lo hace un poco más interesante. Una serie de fotografías de los sitios históricos de Guadalajara, el uso de la propia gráfica, es el estado de Guadalajara dividido en cada uno de sus municipios, convertido en un espejo, entonces eso lo hace un poco más interesante. La intervención de los típicos tenis que cuelgan sobre los cables eléctricos en las calles, ahora puesto sobre una intervención artística, o sea, muchos ejemplos de objetos de uso cotidiano de la cultura cotidiana traducidos en objetos artísticos que aparecen la misma, sobre los mismos muros de los lobbies, ¿no? También sirven como referencia y sirven para que el visitante pues se sienta inmerso también en una especie de galería, ¿no? Que está dentro del hotel y entonces todo se eleva a otro nivel a través de esta parte del arte contemporáneo que lo hace bastante interesante, ¿no? Aquí vemos otros ejemplos de la intervención, incluso en la numeración de los hoteles y demás, pero que creo que es bastante entendible qué es lo que se busca con la propuesta, ¿no? Hay que seleccionar cuidadosamente cada uno de los objetos pues para lograr una integración, ¿no? Que es un ejercicio que ustedes ya hicieron,
que en algunos casos lo hicieron bastante bien, solo que ahora pues hay que llevarlo al siguiente nivel, que es a espacios de tipo comercial, espacios más amplios, para que entonces su proyecto se pueda desarrollar. Voy a mostrar, además de lo que ya hemos visto del proyecto, en esta presentación unas formas de representar al proyecto en sí, que sería interesante que ustedes consideraran como ejemplos para el desarrollo de su propio proyecto, ¿no? Específico aquí en las láminas, me parece primordial que cuando ustedes ya desarrollen su propuesta final, en algunos casos ya lo vi que está solo el dibujo en AutoCAD, cuando ustedes ya desarrollen la propuesta, pues la propuesta en planta tiene que reflejar, como ya dijimos, el tratamiento en pisos y la ubicación específica del mobiliario que ustedes están proponiendo. Esto ya es una propuesta de intervención en un espacio interior, lo que refleja también incluso en los alzados, ¿no? Cómo debe de ser el alzado de cada uno de los espacios. Algunos de ustedes ya lo trabajaron, pero se traduce ya incluso a cómo debe quedar los espacios interiores físicamente, ¿no? Para eso son, para dar una idea a quien trabaje en los espacios de cómo debe quedar cada uno de ellos, ¿no? También el caso de las láminas, pues sí les sugeriría que buscaran otro orden, ¿no? Que entendieran que no necesariamente se requiere un fondo de algún color, pues, puesto que lo que tratamos de resaltar son las imágenes y el texto de nuestro proyecto. Entonces, la mejor recomendación que les puedo dar cuando trabajen con las láminas es que utilicen un fondo blanco. Y aprovechando lo de las láminas, pues estas son ejercicios que ustedes van a desarrollar ya al final, ¿no? La última parte del, de la entrega del proyecto final se hará con una lámina de presentación, como ya lo dijimos. Y recordarles también que la primera entrega que ustedes van a desarrollar tiene que ser en este sentido, ¿no? Una propuesta conceptual que permita apreciar cuáles son los objetos que van a integrarse dentro de los proyectos. Entonces, pues espero que esta información les sea útil, que les ayude a definir de mejor forma cómo pueden trabajar